Seguimos con la elaboración de nuestros ricos sollos. Tengo entonces cacerola con un poco de aceite, puse ajo, puse cebolla, puse locote, ahora le agregué pulpita de tomate, dejamos que se rehogue muy bien esto. Momento en que ya le voy agregando algunos condimentos, por supuesto el principal que es la sal, le agregamos un poco de pepe, después le agregamos un poco de ají molido, porque estoy haciendo, ¿alguna vez escuchó hablar de un sollo de surubí, mi querido amigo? Nunca, don Julio. Bueno, vamos a comerlo. Yo tampoco nunca, pero vamos a ver qué sale, ¿eh? La cocina justamente esa, ¿eh? Es creatividad, mi querido amigo, ¿eh? Dejamos, le puse un poco un caldito, le voy a echar una hojita de lauro y le voy a echar un poco de orégano también, pero orégano seco, pero al final le voy a poner un orégano fresquito, ¿eh? Y mi surubí, como siempre, como todo sollo, ya tengo acá en este recipiente, director. Si usted tiene la amabilidad de acompañarme, tengo acá. En eso consiste justamente el sollo, ¿eh? Es una preparación culinaria nuestra. Estoy hablando justamente, pues este programa también se ve en el extranjero, que es una carne majada que se deja justamente en agüita, ¿eh? Bueno, apareció el primo, pero está comiendo mi hoja verde. Vale, ahí apareció, ¿eh? Dios mío, pero el hocico del primo parece una raíz de mandioca. Bueno, muy bien, ¿eh? Gracias por... Don Julio, no voy a pedir, don Julio, mi ropa también uso ya. Ok, y a tu primo cuando le dice alpaforro, le dice, bueno, vamos mezclando entonces, ¿eh? La pulpa de surubí que tengo justamente ya acá bien picadita, reposando justamente en agua. ¿Y sabe qué le puse? Apenas un chiquito de limón, de vino blanco también a la preparación, ¿eh? Hoy preparamos como entrada un rico sollo de surubí. A la vuelta vamos a hacer un soufflé de acelga con un culis de tomate y de postre hacemos unos rollitos de queso con dulce de batata, pero va envuelto en masa hojaldrada. Vamos a meter al horno, va a quedar algo fabuloso, va a quedar muy rico, directamente se puede freír también, ¿eh? Bueno, muy bien, ahí está. Vamos, seguimos, ¿eh? Aceite, puse acá, cebolla, locote rojo, pulpa de tomate y también un poco de orégano y sal fina. Un poco más de pimienta, a lo mejor viene bien acá, pimienta negra molida al momento, ¿eh? Y ahí, una vez que ya se haya fundido totalmente, lo que hago es levantar la temperatura, pongo doble hornalla y olea que vos haces. Vení acá a la cacerola, director, por favor. Hola, Mavi, ¿cómo estás, eh? Bueno, la Mavi vino sin moño, pero vino con un montón de clavitos en la cabeza, ¿eh? Quiero decir un montón de hebilla, pero clavito, digo yo. Tengo la receta, don Julio, si quiere. Por favor. Ingredientes en pantalla, querido director. Sollo de surubí y los ingredientes dicen así: 100 gramos de lomo de surubí picado, 50 centímetros cúbicos de aceite, un ajo, sí, una hoja de laurel, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de locote, 100 gramos de tomate, una papa rallada, sal, orégano y ají picante. Sí, señor, ¿qué más, qué más? Todo, solamente eso para el sollo de surubí. Bueno, muy bien, ahí está, para el sollo de surubí.